Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo y analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Ya sabéis que ya he hecho una primera saga en la que he analizado todos los limpiadores que podemos encontrar en este supermercado y también cómo poder combinarlos en nuestra rutina según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Estamos ya en esta segunda saga donde estamos conociendo todos los tónicos que podemos encontrar en Mercadona. Y vamos a empezar hablando de este primero, que es el tónico con vitamina C y niacinamida. Vamos a profundizar bien en qué es un tónico, vamos a ver propiedades, vamos a ver qué activos contiene su listado de ingredientes, por supuesto el precio, y haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya comenté en el vídeo de presentación de esta nueva saga de tónicos, lo que haré será este vídeo de presentación, a continuación los análisis de los productos, en este caso de los tónicos, y por último habrá un vídeo con una comparativa de todos ellos. En este caso, en este vídeo vamos a analizar el tónico que tiene vitamina C y niacinamida. En el siguiente vídeo analizaremos el siguiente tónico, que es el que contiene árbol de té, también con prebióticos, y por último haremos la comparativa. No voy a analizar de nuevo este nuevo tónico que salió hace nada, porque realmente tenéis todo su análisis y la fórmula realmente todavía no ha sufrido ningún tipo de cambio, así que todos los análisis que haya hecho recientemente no haré un vídeo nuevo, pero sí que habrá nuevos análisis, ya que muchos productos de Mercadona ya sabéis que van cambiando sus fórmulas. Así que en este caso nos vamos a centrar en este tónico de vitamina C con niacinamida, pero primero y lo más importante, ¿qué es un tónico y qué puede hacer por nuestra piel y por qué debemos incorporarlo en nuestra rutina? Pues bien, un tónico es un producto cosmético con una textura acuosa. Básicamente, tal y como lo vemos, es una textura líquida, pero tiene funciones muy importantes. Nos ayuda a equilibrar la piel tras haber hecho nuestra limpieza facial, la hidrata, además de prepararla para la correcta absorción de todos los siguientes pasos que vamos a hacer en nuestra rutina. Y es que el tónico tenemos que aplicarlo tras nuestra limpieza, es cuando aplicaríamos el tónico, y a continuación de este es cuando aplicaríamos el serum, nuestra crema, etc. Por supuesto, encontramos diferentes tipos de tónicos dependiendo de nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Podemos encontrar diferentes activos que se puedan adaptar mejor a pieles acnéicas, a pieles mixtas, a pieles grasas, a pieles secas, que puedan aportar este extra de hidratación. Así que es importante que podamos escoger el que se ajuste mejor a nuestras necesidades de nuestro tipo de piel. El modo de uso de los tónicos en general puede ser de dos tipos. Por un lado, podemos aplicarlo directamente en un disco de algodón y aplicarlo por nuestro rostro, recordemos, tras la limpieza, o podemos aplicarlo directamente en nuestra mano y hacer pequeños toquecitos sobre nuestro rostro y luego seguir con nuestra rutina. Eso sí, muy importante, tenemos que dejar que se absorba correctamente antes de aplicar el siguiente producto. Por último, recordar que los tónicos no requieren aclarado. Tenemos que aplicarlo en nuestro rostro, dejar que se absorba y a continuación seguir con nuestra rutina. No tenemos que aclarar nuestro rostro con agua. Así pues, ya sabemos que es un tónico de forma general que puede hacer por nuestra piel y por qué es importante incluirlo en nuestra rutina. Así que vamos a empezar a analizar este de Mercadona, que contiene vitamina C y también contiene niacinamida. Este tónico nos dice que nos va a ayudar a revitalizar, iluminar, tonificar, que tiene esta acción antioxidante, y es que debido a los activos que contiene, que ya iremos al listado de ingredientes, pero los que nos resaltan en el etiquetado como la vitamina C y también la niacinamida, sabemos que son activos que nos pueden ayudar mucho a combatir radicales libres, y fundamentalmente esto significa que nos va a ayudar a enlentecer un poco este envejecimiento prematuro en nuestra piel. La niacinamida, por su lado, ya sabemos que es un buen agente que nos ayuda a unificar nuestro tono de piel, además de tener otras muchas propiedades muy interesantes como hidratante. También nos ayuda con el acné, las pieles mixtas, se adapta a muchísimos tipos de pieles y es ideal fundamentalmente para manchas, unificar el tono, etc. Lo combinamos con la vitamina C. La vitamina C también ideal para unificar el rostro, para mejorar las manchas en nuestra piel, además de esta acción antioxidante, ayudándonos así a enlentecer, ¿no?, este envejecimiento prematuro. Así que estamos viendo que tenemos un combo ideal para este objetivo: iluminar nuestra piel, unificar el tono. También podemos aportar hidratación
y añadido a esto esta acción antioxidante. Añadido a estos activos, que son los que vienen indicados en la parte frontal de su etiquetado, cuando nos vamos a la parte trasera encontramos que también nos destaca que contiene un complejo de alfa hidroxiácidos. Con esta acción conseguimos que nuestra piel también se vea mucho mejor y que mejore la apariencia, sobre todo respecto con las manchas, las pequeñas cicatrices, el acné. Nos ayuda a renovar esta capa en nuestra piel haciendo esta exfoliación, haciendo que nuestra piel se vea mucho mejor. En el etiquetado nos dice que este tónico se adaptaría bien a todo tipo de pieles, así que cuando vayamos al etiquetado, al listado de ingredientes, vamos a ver realmente si es así, ya que estamos viendo que contiene alfa hidroxiácidos y ya sabemos que para las pieles especialmente sensibles los ácidos pueden causar irritaciones, etc. Por lo tanto, veremos bien en qué lugar está el listado de ingredientes y valoraremos si se podría aplicar en todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Por último, resaltar que el modo de uso de este tónico se puede aplicar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche y en el orden que he comentado anteriormente. Haríamos nuestra limpieza, aplicaríamos nuestro tónico y a continuación ya aplicaríamos nuestro serum, nuestra crema protector solar si estamos durante el día, y por la noche podemos aplicar nuestra crema de noche. Pues bien, ya hemos visto toda la información que aparecía en el etiquetado de este producto, que es lo que podemos ver básicamente cuando lo cogemos de la estantería y empezamos a ver toda la información. Pero vamos a empezar a analizar el listado de ingredientes. No voy a centrarme en sus 23 ingredientes, únicamente vamos a centrarnos en los ingredientes que le dan estas propiedades para ver si va a ser un producto que pueda ser iluminador, que nos vaya a ayudar con el tema de las manchitas que hemos visto, unificar nuestro tono de piel, esta acción antioxidante y poder cuantificarla. En los primeros lugares del listado de ingredientes, del 1 al 4, encontramos fundamentalmente humectantes. Los humectantes se encargan de hidratar nuestra piel y mantenerla hidratada durante mucho más tiempo. A continuación, y del número 5 al número 11, es donde viene cargado de extractos, de activos, etcétera, con propiedades interesantes. Así que nos vamos a centrar un poco en esta parte de la fórmula, que es donde encontramos realmente propiedades, donde encontramos activos algo más diferenciadores, etc. En el número 5 ya encontramos el primer activo que venía destacado en el etiquetado, que es la niacinamida. La niacinamida es mi activo preferido porque es completísimo a nivel de propiedades cosméticas. Nos hidrata a la vez que es antiinflamatorio, nos ayuda a regular el exceso de sebo, también tiene esta acción de unificar nuestro tono de piel, mejora la apariencia de las manchitas, de las marcas, etc. Ideal para aquellas pieles mixtas, grasas, acnéicas, y además tiene otro plus, que también tiene acción antioxidante. Me parece un activo completísimo, ideal para adaptarse bien a todo tipo de pieles, especialmente para aquellas pieles que tengan marquitas, manchas, granitos, imperfecciones. Ayuda mucho a unificar el tono y también con esta acción antiinflamatoria para todos estos brotes de acné, etcétera, ayuda también a mejorar su apariencia. A continuación, en el número 6 encontramos el otro activo que venía destacado, que es el derivado de la vitamina C, iluminador, antioxidante, antimanchas, realmente propiedades muy buenas que compaginan perfectamente con la niacinamida para potenciar así sus efectos. A continuación, en los números 7, 9 y 10, encontramos activos fundamentalmente antioxidantes. Estos extractos naturales nos ayudan a combatir los radicales libres y esto fundamentalmente lo que nos hace es retrasar el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Y en los números que me he dejado, en el 8 y en el 11, encontramos fundamentalmente fuentes naturales de alfa hidroxiácidos, en concreto en el número 8 de ácido glicólico. Esto ayuda a esta exfoliación que también venía indicada en el etiquetado, muy importante para mejorar la apariencia de nuestra piel. Y ya por último resaltar que en el número 20 encontramos el ácido láctico, ya está de cara al final, el número 20 de 23 ingredientes. También puede actuar como exfoliante, pero también regulando el pH de la fórmula. Y por último comentar que esta fórmula contiene perfumantes en su composición. Es cierto que están ya de la mitad de cara al final, concentraciones muy bajitas, pero simplemente todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a algún perfumante en concreto, por supuesto mirad bien el listado de ingredientes, porque es cierto que contiene algunos
pero siempre miremos bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Bueno, pues con toda esta información vamos a irnos a conocer su precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que su precio es de 2,50 € por 255 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este tónico? ¿Realmente vale la pena? ¿Vamos a notar un beneficio si lo aplicamos en nuestra piel? Bien, lo primero y lo más importante que siempre digo, aquí me faltaría conocer las concentraciones de los activos. No es lo mismo que encontremos la niacinamida en un 0,5%, que la encontremos en un 3%, que la encontremos en un 10%, esta acción despigmentante, esta acción antioxidante. Todo esto se cuantificaría de una forma diferente si supiéramos la concentración de los activos. En este caso no conocemos la concentración de ninguno de los activos de la fórmula, no viene indicado, por lo tanto voy a centrarme únicamente en lo que hemos encontrado en los activos, las propiedades y la información que venía indicada en el etiquetado. Con los activos que contiene, que hemos visto en su fórmula, realmente me parece un tónico ideal para todas aquellas personas que queráis mejorar la apariencia de vuestras manchitas, que estéis buscando también un poco un tónico orientado a unas pieles un poquito más maduras, ya que tenemos muchos antioxidantes. También para todas aquellas personas que tengáis marquitas de acné, que tengáis todas estas cicatrices en vuestra piel por haber tenido granitos, etc. Puede ayudar a mejorar la apariencia de vuestra piel. Es verdad que no conocemos las concentraciones, pero a nivel de activos tenemos activos muy interesantes, la niacinamida, un derivado de la vitamina C, muchos extractos con propiedades fundamentalmente antioxidantes, también tenemos alfa hidroxiácidos, tenemos estos exfoliantes que también nos ayudan a mejorar la apariencia de nuestra piel y vamos a conseguir este efecto iluminador en nuestro rostro, unificar nuestro tono y esta acción antioxidante. Vamos a luchar contra estos radicales libres para también combatir así el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Así pues, por su precio me parece un tónico bastante interesante, tiene una fórmula que me gusta mucho, solamente recordaros que contiene perfumantes para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad para este tipo de activos. Mirad bien todos los que son, yo los pondré igualmente por aquí para que no tengáis que ir buscando uno a uno, os los indicaré por aquí para que tengáis toda la tranquilidad. Así que simplemente deciros que con este tónico podemos conseguir todos los objetivos que vienen indicados en su etiquetado, tiene un precio muy asequible y realmente podría adaptarse bien a todo tipo de pieles. Las pieles más sensibles habría que ver bien y poder cuantificar concentraciones, etcétera, pero en general para todo tipo de pieles, en cuanto a pieles normales, mixtas, grasas, secas, se podría adaptar bien. Es un buen producto a incluir en nuestra rutina y recordemos que es muy importante un tónico en nuestra rutina. Puede aportarnos mucho, no se tarda nada, es un pequeño pasito más, pero puede aportarnos muchos a la hora de ver los beneficios aplicando los siguientes productos que tengamos en nuestra rutina. Así que en conclusión, si queréis mejorar todo esto en vuestra piel, puede ser un tónico que se adapte bien a vuestras necesidades y además económico. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este tónico con vitamina C y con niacinamida que podemos encontrar en Mercadona, y si lo conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado este tónico? Ya sabéis que en próximos vídeos analizaré el resto de tónicos y por supuesto haré un último vídeo en esta saga haciendo una comparativa. Me parece muy importante que sepamos cuál utilizar según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades, y si los podemos combinar, uno en la rutina de mañana, otro en la rutina de noche, y poder tener así este doble beneficio. Todo esto será en el vídeo al final de hacer todos estos análisis. Espero que os esté siendo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si os está gustando este reto de Mercadona, si os está aportando muchísima información, si os está ayudando a saber qué producto escoger y acertar con vuestra decisión. Lo más importante para mí es conocer realmente qué producto se adapta mejor a cada tipo de piel y que sepáis cuál elegir. Así que espero que os esté siendo de mucha ayuda. Dejadme en comentarios si os está gustando muchísimo. Y poco más, mañana nos vemos con el próximo tónico, analizándolo en profundidad, viendo bien todos sus ingredientes, propiedades, y en el siguiente vídeo veremos toda esta comparativa de todos los tónicos que podemos encontrar en Mercadona. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estéis ahí por vuestro apoyo, vuestras palabras bonitas, vuestros comentarios. Mil gracias y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta mañana.